De lo último que hablamos fue de la preparación del presupuesto, que hablamos sobre el rígido y el flexible. Y otro que no me acuerdo cómo se llamaba, era en base a cero y presupuesto inicial. El inercial, ¿cierto? Sí. Sí. Muchas gracias, Estefanía. Efectivamente, estuvimos viendo cuáles eran los pasos para preparar presupuesto, estuvimos viendo también algunos tipos de presupuesto, cuál era su contenido, cómo se formulaban algunos de ellos, estos métodos que mencionó Estefanía. Ahora, todo esto nos sirve para ir conociendo cómo se elaboran. Presupuesto, la materia de presupuesto ustedes lo vieron en el ramo de contabilidad y costos. No vamos a entrar en el detalle de elaboración de presupuesto en este curso. Lo importante es que recordemos cuál era el objetivo de cada uno, la relación que deben tener, y que también después, más adelante, vamos a ver que tenemos que utilizarlo para medir desempeño. Por lo tanto, yo no les voy a pedir que los elaboren, ¿ya? Sino que entendamos a qué se refiere cada uno, que sepamos interpretarlos, que sepamos analizarlos, que podamos ver que efectivamente tienen el contenido y los ítems que corresponden, que concuerden entre las diferentes unidades, que conversen entre ellas, ¿cierto? Que sean congruentes y que estén bien formulados de tal forma de que nos sirvan como una herramienta de control, de coordinación, de guía en algunos casos, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de las empresas que tienen estas misiones más de construcción, misiones que son mucho más riesgosas, las empresas que innovan, las empresas que buscan la diferenciación, podrían utilizarlo más como una guía, como vimos, que como un elemento de control de sus actividades. Ahora, continuando con la materia de presupuesto, la vamos a terminar de ver en la clase de hoy. Vamos a seguir conversando lo que es el presupuesto de ventas. Y el presupuesto de ventas, como vimos, puede ser uno de los principales y el primero que se elabora y que da pie para que los otros apoyen en este y en la información que este contiene. ¿Cuáles son las características del presupuesto de ventas? Es que como es un presupuesto, debe incorporar entonces todo lo que es unidades monetarias, cuáles son los costos que estamos teniendo, los gastos que debemos realizar, los ingresos que se van a reportar por ventas, y también va apoyado por unidades físicas. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, nos va a indicar con una producción de, voy a inventar, 100.000 unidades a un precio establecido de 10.500 por unidad, por lo tanto el ingreso o las ventas estimadas serían de cierta cantidad de unidades de esa producción y por lo tanto entonces el ingreso corresponde a este monto. Por eso va apoyado por unidades físicas y unidades monetarias, porque no solo indica cuánto es el ingreso que voy a obtener por venta, sino que la cantidad que quiero vender en cada uno de los meses que componen el año en que está establecido y elaborado el presupuesto. Recuerden que no solo es un año, pueden ser 6 meses, dependiendo del tipo de empresa. También puede, disculpen, también puede incorporar información más desglosada, no solo identificando los ingresos, sino que también estableciendo a lo mejor el cliente. Al supermercado líder le voy a vender tantas unidades a este precio y este es el ingreso que voy a obtener. Al supermercado Unimark, lo mismo. Entonces puede ir además haciendo la diferencia por cliente, por mercado, por vendedor, por partida, por producto, y ahí el presupuesto de ventas se va volviendo un poco más complejo en el sentido del manejo de la información. Para este presupuesto de ventas,
uno de los insumos es el plan de marketing que tenga la empresa. Porque sabemos que en el marketing lo que definimos son las 4P. El precio, el producto, la promoción y la venta y distribución, que sería la plaza. Por lo tanto, para poder establecer un buen presupuesto de ventas, tenemos que apoyarnos por lo que está planificado en el plan de marketing, no solo en el plan estratégico de la empresa, sino que también qué es lo que se tiene presupuestado a nivel de marketing, porque ahí vamos a poder ver cuál sería este precio del producto, lo que tiene pensado el área de marketing a lo mejor para nuevos productos, para mejora de los productos existentes, qué tienen pensado a lo mejor en temas de promoción, de publicidad, la fuerza de venta, nueva forma de distribución, de comercialización. Por lo tanto, en el presupuesto de ventas hay una relación directa con lo que es el área de marketing. ¿Quién hace el presupuesto? ¿Quién lo confecciona? Se designa generalmente un responsable por la división, por la unidad, o el responsable de ventas de la unidad correspondiente. Esta sería una plantilla a grandes rasgos de lo que podría ser un presupuesto de ventas. Como les decía, este presupuesto de ventas puede tener este desglose por producto, pero también puede tener un desglose por producto cliente, por producto cliente mercado, por servicio. Entonces puede tener un mayor itemizado que permita su entendimiento de mejor forma y también cómo se plasma lo que es la planificación. Y como se puede ver, tiene en las columnas los ítems respectivos, de cuánto se va a vender de cada producto, pero esa planificación de cuánto se va a vender se hace de forma mensual. El presupuesto, en este caso, una plantilla, un presupuesto anual, pero está claro cuánto sería este presupuesto de ventas para cada uno de los meses que componen el año. En función de todas las unidades que se calcule que se van a vender y por lo tanto se necesitan producir y comercializar, todas estas unidades que están plasmadas en el presupuesto de ventas son utilizadas para definir cuáles van a ser los gastos comerciales. La persona que realiza el presupuesto de gastos comerciales, el encargado, es el responsable de ventas o el director comercial. Entonces, en base a lo que ya está plasmado en el presupuesto de ventas, cuáles van a ser estas unidades que se calcula vender mensualmente, se deben entonces identificar las siguientes partidas. ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, los gastos operativos, los gastos comerciales, los gastos en promoción? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. En el caso de los gastos operativos, estos gastos representan aquellos que son necesarios para realizar la venta, la actividad en sí de venta. Por ejemplo, las comisiones que se le pagan a los vendedores, el material de oficina asociado también a la venta, los seguros que se deben gestionar y contratar también para este personal y para la venta en sí, el personal que da el soporte al equipo de ventas. Entonces, todo eso serían gastos operativos, de la operación, de la actividad de la venta. Y también se deben identificar, de acuerdo, como les decía, a lo que está presupuestado vender, cuáles serían los gastos comerciales. Y los gastos comerciales son aquellos gastos que están orientados a lo que es la promoción de las ventas, a lo que es el que la venta se concrete finalmente.
¿Y cuáles serían estos? Para que el personal de ventas sea efectivo y realice la venta, tiene que desplazarse a diferentes proveedores, a diferentes sectores. Entonces, se deben incluir los gastos de desplazamiento, los gastos asociados a consumo de almuerzos, lo que llamamos también los viáticos. Si es que, por ejemplo, hay estudios de mercado también asociados a lo que son las ventas, también van incluidos aquí en lo que son los ítems de gastos comerciales. Y también, como les decía, incluye gastos de promoción y marketing, que tal cual su nombre lo indica, son los gastos que están directamente relacionados y asociados a lo que son las campañas publicitarias. La publicidad que se contrata, ya sea en la radio, en la televisión, en medios impresos, medios digitales, las promociones que se realicen, si hay algún descuento, promociones por temporada, si se requiere asistir a ferias tecnológicas, científicas, que provean de información para mejorar lo que es la producción, la comercialización de los productos también, van en este ítem. Lo mismo si conferencias, a las cuales como compañía es necesario asistir, todo lo que son, todo lo que es el merchandising, que le llamamos, que son estos regalos, el lápiz con la marca, el cuaderno con la marca, el pendrive, los folletos, todo lo que es la papelería, también va incluido en estos gastos de promoción y marketing. Y otro ítem tiene que ver con la logística y la postventa. Estos pueden ir juntos o podrían ir separados en el caso, por ejemplo, de empresas que tienen una mayor injerencia, un mayor uso de lo que es la logística o están más enfocadas en la logística, por ejemplo, si tienen varias sucursales en diferentes partes a nivel nacional, si también comercializan a nivel internacional, entonces en esos casos la logística se vuelve algo más importante y relevante dentro de la empresa, por lo tanto, en esos casos hay empresas que la dejan como un ítem aparte. ¿Qué entraría en este ítem? En el ítem de logística está relacionado principalmente con lo que es la logística inversa. Si, por ejemplo, hay defectos en los productos y estos son devueltos, todo lo que tiene que ver con la entrega, el costo de transporte, el manejo del transporte, los tipos de transporte. Y en cuanto a la postventa, está más relacionada con el área de postventa, donde debe haber personal especializado en poder atender al cliente en el caso de posibles problemas con el producto, en el caso de reclamos, si es que, por ejemplo, hay que darle un reembolso al cliente en el caso de alguna molestia, y eso implican también costos de dinero o regalos que hay que contemplar en este tipo de presupuesto, asociado, por ejemplo, a eso, a de alguna forma poder, en algunos casos, premiar a los clientes y en otros casos darles algún incentivo para que se mantengan dentro de la compañía, pese a que a lo mejor no tuvieron una buena experiencia con el producto o con algún servicio. Por lo tanto, todo eso tiene que ir contemplado dentro de los presupuestos. Pasa mucho, por ejemplo, que en las empresas que tienen operaciones fuera, hay veces en que están, bueno, de hecho, están planificados los viajes que se hacen, los viajes que se hacen a estas otras empresas que están fuera de Chile, o incluso dentro de Chile también está planificado, está dentro de los gastos que se deben hacer. Por lo tanto, cuando surge la necesidad de hacer un viaje y que no estaba contemplado dentro del presupuesto, generalmente esos viajes son rechazados por las gerencias o por la dirección de la empresa porque son gastos que están saliendo del presupuesto.
Por lo tanto, es importante que se trate de prever estos ítems, se trate de prever que a futuro a lo mejor se van a requerir ciertos montos para viaje, a lo mejor dejar como hablábamos en las clases anteriores, como este pequeño colchón, que nos da esta holgura para solventar a lo mejor algunos ítems, algunos gastos que no contemplamos al inicio del desarrollo del presupuesto y que van a ser necesarios dentro del año por posibles cambios o nuevos proyectos que esté emprendiendo la empresa. Entonces van a encontrar mucho con eso cuando estén trabajando también. Hay cosas que no están contempladas y por lo tanto puede ser una muy buena idea, pero no van a encontrar el apoyo y los recursos para poder ejecutarla. La plantilla, también a grandes rasgos de lo que sería un presupuesto de gastos comerciales, sería como lo que se ve en esta lámina, donde también tenemos en las columnas los meses que componen el año en el que está desarrollado este presupuesto, y para cada mes está establecido entonces cuánto se va a gastar en comisiones, en asistir a ferias, en regalos de promoción, entre otros ítems que son parte de los que vimos en las láminas anteriores. ¿Alguna duda o comentario hasta ahí del presupuesto de venta y de gastos comerciales? Antes de continuar. Por mi parte no, profe. ¿Esto lo vieron en el curso de contabilidad o no? Yo tengo entendido que sí, pero no sé a qué nivel de detalle. Yo creo que no, no tanto. O quizás yo no me acuerdo tanto, puede ser también. También puede ser. Profe, yo me Sí. acuerdo que vimos algo, pero estaba más relacionado con los estados financieros y esas cosas. No tanto el presupuesto. Era más No estado de tanto. resultados. Sí. Yo me acuerdo que también vi algo así cuando estaba en la U. Ahora, si ustedes no van a ser parte del área de contabilidad dentro de una empresa, en general esto uno no lo vea. Yo nunca he trabajado en esta área de contabilidad, por lo tanto nunca he visto, ni me ha tocado hacer nunca un presupuesto. Lo que me ha tocado más que nada es participar de lo que es el control de gestión, de tener al encargado de control de gestión a mi lado, calculando indicadores o pidiéndome evidencia para ver si estoy cumpliendo con los indicadores. Me ha tocado definir indicadores que miden mi propio desempeño y el de mi unidad. Entonces, va a depender de dónde les toque trabajar o en lo que quieran también trabajar a futuro, qué tanto van a estar insertos en esto. Como que se ocupa más entonces como un dato. Por eso les digo, depende de en qué área te toque trabajar. O sea, sí, pues si estoy como en finanzas, hoy voy a tener que estar muy metida ahí, pero por ejemplo, si, como usted dice, estoy en otra parte, solo lo ocupo como un dato, ¿no? Lo ocupas como tu meta, tu objetivo. O sea, Sí. mira, lo que me ha tocado vivir a mí. Se sienta la persona de control de gestión contigo, ellos te piden, bueno, más que ellos, tu jefatura generalmente te pide como cuáles van a ser tu planificación, tus gastos, tu entregas, eso, por tu área. Y luego viene todo un proceso donde ellos hacen esa revisión, en el cual generalmente, dependiendo la empresa, uno participa más o participa menos, como les decía. Y una vez que eso se define, en general lo que uno ve, como les decía, es que se sienta la persona de control de gestión contigo y te dice, mira, de acuerdo a todas las revisiones, tus indicadores de desempeño para tu unidad son estos. Debes lograr esta meta en este año
no sé, de satisfacción de cliente, de digitalización, de omnicanalidad, de disminución de reclamos, etcétera, dependiendo del área en la que cada uno esté. Y te van fijando, te dicen, a ver, por tu área, si cumplen con este indicador en un 100%, este va a ser el equivalente en plata. Si cumple con un 120%, este va a ser el equivalente en plata. Si cumplen con un 150%, este va a ser el equivalente en plata. Y ahí igual hay un proceso de negociación de alguna forma antes de eso, cuando uno dice, a ver, pero este indicador igual es complejo, no sé, bajemos un poco en la exigencia. Hay ahí una negociación que uno hace también, dependiendo del indicador que te plantean. Y hay, como les decía, este indicador a nivel de tu unidad, división, área, y también hay indicadores personales, donde ahí efectivamente te dicen, tu objetivo para este año es cumplir con este porcentaje, con esta cantidad, etcétera, y en base a eso vas a ser evaluado, hay una nota, y en base a eso también te vamos a pagar el bono el siguiente año. Entonces hay mediciones intermedias también, donde, como les decía, ahí se sienta la persona de control de gestión con uno y te va diciendo, a ver, ¿cómo vas con este indicador? Entonces ahí tú tienes que recopilar la evidencia para poder calcular el indicador. Y ahí tú le vas comentando, mira, este es mi cumplimiento debido a que tengo esta información y este es mi cálculo, y ahí van haciendo seguimiento constante de cómo uno va encaminado a cumplir o no con ese indicador. Entonces ahí también uno va planteando, por ejemplo, si tiene problemas y no estás cumpliendo. Y ahí tú les dices, mira, lo que pasa es que no estoy cumpliendo porque no me llegó el recurso en el tiempo que lo necesitaba, porque el proyecto X atrasó y por lo tanto no logré que aumentara, no sé, el porcentaje de clientes digitales. Los reclamos subieron debido a que ocurrió este hecho, independiente de mí. No sé si me explico. Sí, profe. Entonces, cuando uno no participa, cuando uno no es parte de lo que es finanzas, contabilidad, control de gestión, esto que estamos viendo más que nada para nosotros es, como dices tú, a lo mejor información. Información es información que uno sabe que tiene que tener presente porque en base a eso te miden tu cumplimiento y también el bono que te ganas al inicio del siguiente año. Pero si somos parte de esto, hay que saberlo con mayor detención. A lo mejor a alguno de ustedes le va a interesar ser parte del control de gestión de las empresas y debería conocer mucho más este detalle. Pero todo va a depender, como les decía, de lo que ustedes quieran hacer y de dónde también les toque trabajar y también del tipo de empresa, porque las empresas más chicas manejan mucho más de información que las empresas grandes que están más divididas y que tienen departamentos más especializados. ¿Tienen algún otro comentario o seguimos? ¿Seguimos? Sí, profe. Ya, cualquier cosa me interrumpen. Otro tipo de presupuesto que también se debe formular y que también va en base a las ventas esperadas, también es en base al presupuesto de ventas, es el presupuesto de producción. Entonces, una vez esté esta planificación de las ventas, si las ventas, por ejemplo, nos dicen quiero vender 100.000 unidades, obviamente hay que planificar esa producción. Entonces hay que hacer un presupuesto de producción que pueda permitir cumplir con esa cantidad de ventas presupuestadas. Y para eso, por ejemplo, hay que hacer un análisis, porque puede ser que a lo mejor mi capacidad productiva no sea suficiente para llegar a ese nivel de unidades de forma mensual. Y por lo tanto tengo que analizar si es que
tengo o la capacidad de producción, las máquinas necesarias, los recursos humanos necesarios para eso. Si es que a lo mejor voy a tener que ampliar mi fábrica o ampliar a lo mejor mi bodega para almacenar más productos que puedan ser vendidos o también incluso para almacenar materia prima, porque puede ser que para llegar a ese nivel de producción mensual yo tenga todas las capacidades, pero necesito que la materia prima esté disponible y a lo mejor hay materia prima que no está disponible en el tiempo en que lo requiero y para ello entonces también necesito analizar cuánta de ella debo comprar y mantener en stock y así no retrasar la producción y por lo tanto no retrasar lo que son las ventas. Por lo tanto, todo ese análisis lo tiene que hacer el encargado de producción al momento de calcular este presupuesto. ¿Y qué contiene este presupuesto? A grandes rasgos lo que hablábamos y que se ve acá también dentro de esta plantilla, las materias primas que se requieren, la mano de obra, otros costos relacionados con la producción, a lo mejor de mantención de maquinarias. Por lo tanto, en este presupuesto de producción se va detallando entonces todos estos puntos. Para cada uno de los meses también que componen el presupuesto. Si, por ejemplo, hay que hacer una ampliación y hay que hacer una inversión, eso no va acá porque hay un presupuesto de inversión. Y eso, entonces ese detalle va a ir en el presupuesto de inversión. Pero sí es importante que cuando se hace este levantamiento quede claro si hay que invertir a lo mejor en la ampliación de la planta, en otra maquinaria, para eso después plasmarlo en este presupuesto de inversión. Entonces, ¿qué compone el presupuesto de producción? Habíamos hablado que las materias primas. ¿Cómo sé, de acuerdo al presupuesto de ventas, cuánto es lo que quiere vender la organización dentro de un periodo, por ejemplo, un periodo mensual? Yo lo que tengo que hacer como producción es decir, para producir estas 100.000 unidades, ¿cuánta materia prima necesito? No se estima cuánto es esa materia prima y se evalúa también si es que hay materia prima en stock. Si hay materia prima en stock, obviamente no voy a pedir la cantidad completa de materia prima que necesito, a lo mejor puedo pedir menos, o a lo mejor puedo pedir esa cantidad y manejar un nivel de stock de materia prima que me sirva de resguardo en el caso de alguna demora o de algún inconveniente. Eso también es un manejo de inventario propio de la empresa, de acuerdo a sus propias características. Por lo tanto, ahí también se debe analizar ese punto. En cuanto a la mano de obra directa, tiene que ver con el recurso humano, con las personas que realizan la actividad de la producción de los productos. También necesito estimar para esa cantidad de ventas cuánto es la mano de obra que necesito. Y al hacer ese análisis también voy a ver si es que a lo mejor con la cantidad de mano de obra existente no estoy llegando a la producción requerida. Por lo tanto, tengo que estimar que a lo mejor necesito muchas más personas que se integren a la cadena de producción. También puedo evaluar que a lo mejor es más conveniente pagar horas extras. Entonces, ese análisis también se hace en ese ítem y se determina entonces cuáles van a ser los gastos asociados a ello. Y en otros costos de producción se incluyen todos aquellos gastos que son necesarios para producir, como por ejemplo el combustible de las maquinarias, los envases, el embalaje, todos esos gastos adicionales en los cuales se debe incurrir y que son necesarios para que el proceso productivo funcione de manera adecuada. En los presupuestos de gasto de estructura, este
es hecho por el responsable de Administración y Finanzas y que incluye los gastos de estructura. Son todos aquellos gastos generales que son necesarios para dar apoyo a la actividad a la que se dedica la organización, a la actividad que realiza. Normalmente son gastos fijos. Y al decir que son gastos fijos, esto quiere decir que independiente de si se fabrica o no, si se vende o no, la compañía debe realizar estos pagos de igual forma. Por lo tanto, ¿qué incluyen los gastos de estructura? Por ejemplo, los gastos del personal administrativo, los gastos por el área de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos, los directivos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con gastos generales de arriendos, material de oficina, mantenimiento, material de informática, todos esos gastos que son necesarios para realizar la operación, todos los gastos, los costos fijos. Cuando se hace este presupuesto de gasto de estructura, puede utilizarse la información histórica del año anterior, como lo vimos, por ejemplo, en la clase pasada, que vimos que tomábamos los mismos gastos del año anterior y con eso calculábamos el presupuesto, o podemos hacerlo con el método base cero y analizar y decir, este gasto en arriendo, ¿podemos disminuirlo o hay que aumentarlo? Porque puede ser que a lo mejor necesitemos aumentarlo, a lo mejor necesitamos arrendar más oficinas. Profe, ¿Sí? ¿le puedo consultar en cuanto a los gastos fijos? Eso mismo que estaba mencionando en cuanto a la alza o a la disminución, ¿es necesario generar como una especie de holgura en caso de que algo aumente o que el valor del arriendo suba o etcétera? Claro, siempre es O, importante en esos casos tener un margen de holgura, ese a lo que llamábamos como colchón, ¿cierto? Ahora, este margen de holgura hay que tener cuidado porque tampoco la idea es que ese margen sea tan amplio, porque si no nos vamos a salir de presupuesto. no, claro, pero como en el caso de que se evalúe la situación anterior o el periodo anterior o el año anterior, eh, puede ser, digamos, robusto, fijo o puede tener como un margen, como el colchón que decía usted. Claro, puede tener, porque tú te puedes basar en el año anterior y puedes decir, por ejemplo, lo que me estabas comentando. A ver, los arriendos este año van a tener una variación de acuerdo al IPC. Por lo tanto, el arriendo del año pasado de 2 millones le vamos a aumentar el valor en un, no sé, voy a inventar, en un 3%, porque ese es el valor del IPC estimado para este año. Claro, sí. En ese caso, ahora, si por ejemplo estamos analizando a otro nivel, en el sentido de ver, ¿ya? ¿Cuántas oficinas estamos arrendando? 5. A ver, estas 5 oficinas nos están reportando ingresos. No, a lo mejor hay una que no está reportando los ingresos necesarios. Y podemos decidir, por ejemplo, eliminarla. Entonces ya no pagamos 5 arriendo y pagamos 4. Podemos llegar a eso. O podemos decir, incluso lo contrario, podemos decir, a ver, pero tenemos 5 y necesitamos otra oficina en X ciudad. Entonces, en el presupuesto ya no vamos a tomar las 5 del año anterior, sino que vamos a poner 6. Porque sabemos que en algún minuto del tiempo, por ejemplo, dentro de nuestro presupuesto podemos decir, no sé, en abril del 2022 vamos a abrir una oficina en la ciudad X y por lo tanto ahí el arriendo aumenta. Es en el caso cuando ya hacemos un análisis donde vamos a ver si es que vamos a cambiar de forma drástica la operación de un año a otro. Claro, sí, entiendo. ¿Sí? Gracias, profe. Pero efectivamente, como dices tú, cuando nos basamos en el año anterior, no es que nos basemos y copiemos y pedimos los valores. Podemos poner holguras en cuanto a aumentos de valores asociados a la inflación, al IPC,
a variables que se puedan estimar, tasas de interés, por ejemplo, a variables que se puedan estimar que efectivamente van a subir año a año. De acuerdo a cómo están hechos, a los ítems que lo componen, este tipo de presupuesto es el que es más fácil de calcular y en el sentido de que puede ser más exacto. Exacto cuando no tenemos esta apertura y cierres de oficinas, cuando las condiciones no cambian de forma drástica también, cuando nos mantenemos operando de la misma manera en el tiempo, como tomamos la información anterior y le hacemos estos pequeños ajustes, como les decía, en cuanto a la inflación o el IPC, son mucho más precisos que los otros presupuestos que se elaboran dentro de la empresa, en condiciones estables, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de lo que pasó con el estallido social y la pandemia, este gasto, por ejemplo, se vio afectado en el caso de muchas empresas, que tuvieron que cerrar los locales, que tuvieron que cambiar la forma de operación. Esas son condiciones como más extremas que provocan cambios en el presupuesto, en ese, por ejemplo. Y acá tenemos una plantilla de lo que sería el presupuesto de gasto de estructura, también con la información mes a mes para el periodo por el cual está diseñado, y se incluyen entonces los gastos de personal, de arriendo, de mantenimiento, gastos financieros, entre otros gastos fijos que realiza la empresa y necesarios, como habíamos hablado, para apoyar la actividad de la organización. Y también tenemos entonces un presupuesto de inversiones. ¿Y por qué un presupuesto de inversiones? Porque puede ser necesario para la empresa realizar nuevas inversiones, para llevar a cabo entonces la planificación y el presupuesto de ventas, lo que habíamos hablado. Puede ser que cuando se planifiquen las ventas y me digan 100.000 unidades, a lo mejor mi capacidad productiva es de 50.000. Por lo tanto, ¿en qué tengo que invertir? En arriendos, en maquinaria o en compra a lo mejor de alguna otra planta, bodega, en ampliar mi planta productiva, en contratar más personal. Por lo tanto, puede ser que tenga que realizar inversiones para llevar a cabo entonces el presupuesto de ventas. Puede ser un software, puede ser una maquinaria distinta. Eso va a depender finalmente de cada una de las empresas. El presupuesto de inversiones en general responde entonces a esto, a la necesidad de adaptarse de forma tecnológica a las necesidades del mercado. ¿Y quién es el encargado de realizar este presupuesto? Aquel que la empresa defina con las capacidades y la responsabilidad para poder tomar decisiones sobre inversiones. ¿Qué incluye este presupuesto de inversiones? A grandes rasgos dentro de esta plantilla que vemos acá en la imagen, también vemos que está el desglose de forma mensual. Y tenemos algunos ejemplos como inversión en edificios, en construcciones, en maquinaria, en elementos de transporte, entre otras inversiones que podría realizar y planificar la empresa. Luego entonces de elaborar todos estos presupuestos,
tenemos que sintetizarlos, tenemos que resumirlos entonces en cuanto a ingresos y en cuanto a gastos. Y para ello entonces tenemos la cuenta de resultados previsional, donde todas las plantillas de presupuesto que se elaboran, todos los que vimos de venta, producción, gastos estructurales, etcétera, que son desarrollados entonces por cada uno de los encargados de la división, del área, de la unidad, dependiendo de la empresa, todo eso entonces queda resumido, queda plasmado en este documento para que nos dé una visión global de cómo entonces cómo está el presupuesto global de la organización. Si es que la organización en su conjunto va a generar unas utilidades para el año en el que se está realizando el presupuesto. Entonces podemos ver, al sintetizarlo, a llevarlo todo a este documento donde van a estar plasmados, vamos a poder ver el cumplimiento global de la organización, pero también vamos a poder ver cuáles son las divisiones o las áreas que van a tener mejor resultado dentro del año. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que se deben contrastar las opiniones, las perspectivas que tiene cada uno de los responsables del departamento de unidad, ya que como los presupuestos son hechos por personas distintas en áreas o divisiones distintas, puede ser que cada uno de ellos tenga una visión distinta también de lo que podría ser el escenario futuro en su área o de la empresa en su conjunto. Entonces, por eso es importante ir contrastando estas diferentes perspectivas de cada uno de los responsables que generaron los presupuestos. Y una vez que se hace esto, lo importante es que el presupuesto global, donde se incluyeron todos los presupuestos de todas las áreas, sea contrastado con el presupuesto del año anterior. También con el plan financiero que se tiene y que está incluido dentro del plan estratégico de la empresa, y de esta forma también poder evaluar si es que el presupuesto que se está elaborando está superando las expectativas y está superando también las utilidades esperadas, la participación de mercado esperada y la lograda en el año anterior. Porque eso es lo importante es que la empresa siga creciendo. Entonces, no puede ser que el presupuesto del año siguiente tenga expectativas menores o logros menores que lo que tuvo el año anterior. Entonces, lo que se espera es siempre ir mejorando. Por lo tanto, por eso se hace también ese contraste con el del año anterior, pero también, ¿por qué se toma la planificación estratégica y la planeación financiera? Porque tienen que estar acorde a los lineamientos de la planeación estratégica. Puede ser que cada uno de los responsables, como les decía, tenga esta visión distinta, esta planificación distinta, pero que esa planificación y esa visión no esté acorde a lo que está planificado por la compañía. Entonces ahí es importante que exista esta revisión y alinear el presupuesto y también alinear a todo el personal, a todos los miembros de la organización en cuanto a lo que está definido como la planeación estratégica de la compañía. Por eso es sumamente importante definir bien la planificación estratégica y darla a conocer dentro de todos los miembros de la organización, para que todos entonces remen para un mismo lado, por decirlo de alguna manera. También tenemos el presupuesto de tesorería. En el presupuesto de tesorería, ¿qué es lo que vemos? Vemos todos los ingresos y los gastos, los pagos y los cobros. Perdón, más que los ingresos y los gastos, son los pagos y los cobros que realiza la organización durante cierto periodo. Por lo tanto, los cobros, ¿cómo los sacamos? Los sacamos a través del presupuesto de venta. Ahí reflejamos cuáles son los cobros.
Y estos cobros, la forma en que se realizan estos cobros también están plasmadas en el presupuesto de ventas. ¿Y a qué me refiero con la forma? A que, por ejemplo, hay cobros que se realizan a 30 días, a 60 días, se pagan por adelantado, se pagan mes a mes. Entonces, esas condiciones de pago que se pactan con los clientes también están plasmadas dentro del presupuesto de ventas. Y por lo tanto tienen que ser reflejadas en el presupuesto de tesorería para poder establecer bien cuándo es que se van a ingresar esos dineros a la empresa. Por ejemplo, yo puedo realizar una venta en enero, pero me la van a pagar en marzo. Y el efectivo entonces no lo voy a tener en enero, lo voy a tener en marzo porque pacté con ese cliente que me pague cada 60 días. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Profesora, ¿lo podría repetir? Es que se me escucha un poco cortado, por favor. No hay problema. Lo que les decía es que en el presupuesto de tesorería entonces están los pagos y los cobros. Y en cuanto a los cobros van reflejados en el presupuesto de ventas. Pero ¿cómo van reflejados? Van reflejados de acuerdo al contrato de pago, al acuerdo de pago que se tiene con cada cliente. Puede ser que la empresa tenga una forma de pago con el cliente a 30 días. Puede ser que el cliente B pague a 60 días. Por lo tanto, estas condiciones de pagos a 30, 60 días, van plasmadas en el presupuesto de tesorería en el sentido de que va a ingresar el pago en el mes que corresponda. Puede ser que el presupuesto de venta diga, voy a vender 100 unidades al cliente A con pago a 30 días, pero en el presupuesto de tesorería el pago se va a ver reflejado en febrero, no en enero. No cuando se realizó la compra, sino cuando se recibió el dinero. Lo mismo con los pagos. Si también los pagos a los proveedores son pactados a 30, 60, 90 días, etcétera, también van plasmados de esa forma en el presupuesto de tesorería. Cuando entra el dinero y cuando sale el dinero. No cuando se hizo la negociación, ya sea de venta o de compra. ¿Qué no va incluido en el presupuesto de tesorería? Las partidas que no generen un pago o un ingreso. Como por ejemplo todo lo que son las amortizaciones, las depreciaciones. Eso no va en el presupuesto de tesorería. ¿Qué nos indica el presupuesto de tesorería? Lo que nos indica va a ser cuál es el saldo final para cada mes, porque recuerden que también lo hacemos de forma mensual. ¿Cuál es el saldo final entonces que tiene la organización? Y parte de un saldo inicial que sería el saldo final del ejercicio anterior. ¿Y qué nos permite identificar? Nos permite identificar si es que vamos a necesitar a lo mejor realizar una solicitud financiera. Si es que a lo mejor necesitamos pedir un préstamo o a lo mejor tenemos suficiente dinero para poder gestionar bien los recursos, para poder realizar nuestras inversiones, para poder hacer compras o para generar las utilidades esperadas. Entonces eso nos sirve el presupuesto de tesorería, para ver bien cuánto es el efectivo que vamos a lograr cada mes y si este nos va a servir para solventar los periodos siguientes o vamos a tener la necesidad de pedir algún préstamo.
Por lo tanto, el plazo de pago de cobro se vuelve fundamental. Porque si, por ejemplo, comenzamos nuestra operación en enero del año en curso, realizamos producción, venta, pero no nos pagan hasta abril del año, tenemos que tener el dinero suficiente para seguir produciendo de enero a abril sin reportar ningún ingreso, porque no tenemos los pagos realizados. Entonces, o tenemos el suficiente dinero dentro de la empresa para poder solventar las actividades de producción, de apoyo de la empresa en su conjunto, o vamos a tener que ver que la empresa va a tener que pedir un crédito para poder seguir operando dentro de esos meses hasta que le lleguen los pagos en abril. Por eso el plazo de cobro y de pago es importante tenerlo bien claro, porque así vamos a saber efectivamente cuándo hay ingreso de efectivo y por cuánto tiempo la empresa tiene que mantenerse con recursos propios. ¿Qué se puede diferenciar de este presupuesto? Todo lo que es el flujo de tesorería de lo que son las actividades de explotación. ¿Y a qué se refiere esto? A todos los cobros y pagos relacionados con la actividad de la organización, es decir, con el bien o el producto que está produciendo, con el servicio que provee. También se puede diferenciar dentro del presupuesto de tesorería todo lo que tiene que ver con la inversión. Todo lo que tiene que ver entonces con cobros y pagos relacionados con la inversión. Las inversiones que habíamos hablado. Maquinaria, inmuebles, compra, arriendos, etc. Construcción. Y también tenemos flujo de tesorería de financiación, que también son los cobros y pagos, que corresponden a lo que es la financiación propia, ya sea el capital que tiene la empresa, las utilidades que tiene la empresa, o también puede ser financiación ajena, que tiene que ver con los préstamos. Si es que es necesario que la empresa pida préstamos para poder seguir operando. Se ve chiquitito, pero acá tenemos también un modelo de lo que sería la previsión de tesorería, donde tenemos en la primera columna el concepto y en la siguiente los meses que componen entonces el año en el que se está efectuando el presupuesto. Cuenta con un saldo inicial, que es el resultado entonces del final del mes anterior. Tenemos los cobros, los clientes, las subvenciones, entre otros datos, y nos da entonces el total de los cobros que se van a realizar en cada uno de los periodos. Y también tenemos que detallar entonces los pagos. ¿Cuáles son los pagos? Las deudas que tiene la empresa, ya sea de personal, de servicios, la deuda bancaria relacionada con los préstamos, administraciones públicas, que tiene que ver con impuestos, para posteriormente darnos un total de pagos entonces. Y de acuerdo a esto, sacamos un saldo final. Y el saldo final lo calculamos como el saldo inicial, más el total de cobros, menos el total de pagos del mes en curso. Y así para cada uno de los meses. ¿Qué nos permite esto entonces? Que en el saldo final, para cada uno de los meses, vamos a poder evidenciar el caso en que los cobros no absorban los pagos. Y por lo tanto, si nos da un resultado negativo, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que vamos a necesitar financiamiento. Es decir, vamos a tener que pedir un préstamo. Porque no nos está alcanzando el flujo efectivo para poder operar el siguiente mes o los siguientes meses, dependiendo de cuántos valores nos den negativos en la fila de saldo final.
Entonces, en base a toda la información que está incluida en los presupuestos que vimos anteriormente, más el balance de la situación inicial, formamos entonces el presupuesto del balance de la situación previsional del próximo ejercicio, y que también tenemos una plantilla en la lámina que nos da una idea del contenido de este balance. ¿Y qué tenemos en él? Tenemos el detalle de los activos y del patrimonio y los pasivos. Este me imagino que es más conocido por ustedes. ¿Por qué está compuesto? Está compuesto por la columna donde están los conceptos también. Tenemos el saldo inicial, todo lo que son adiciones, es decir, ingresos, disminuciones del saldo efectivo y el saldo final. Y vamos entonces detallando en el caso de los activos, cuáles son activos no corrientes y activos corrientes. Entonces, en activos no corrientes, por ejemplo, estaría la maquinaria, terrenos y edificios. Y ahí tenemos que detallar si son inversiones o desinversiones. En activo corriente tenemos las existencias, donde serían, por ejemplo, las compras, en el caso de adición, y consumo-venta en el caso de disminución. Tenemos a los clientes, es decir, las ventas que realizamos a los clientes, las adiciones, y también podrían ser los cobros a los clientes. Y también el ítem de tesorería, donde tenemos los cobros y pagos. Y este ítem, esta fila, tiene que coincidir con el presupuesto de tesorería. Y en cuanto al patrimonio neto y el pasivo, también tenemos el mismo encabezado. Y también desglosamos en patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. En patrimonio neto tenemos el capital, tenemos las reservas y el resultado del ejercicio. En el pasivo no corriente tenemos préstamos a largo plazo, y en el pasivo corriente a proveedores y préstamos a corto plazo. Y esto nos da un total patrimonio neto y pasivo que tiene que coincidir entonces con los valores de los presupuestos anteriores y con el balance, con el presupuesto de tesorería en el ítem correspondiente. ¿Dudas? ¿Consultas hasta ahí? Estamos terminando con la materia de presupuesto. Vamos a terminar con esta lámina, con la función del controller, el contralor, y ya vamos a cambiar de materia. Entonces, no sé si tienen alguna duda o consulta. Yo solo quería como preguntarle si los números que van en los presupuestos son todos con previo análisis, ¿cierto? No es que yo vaya a decir así como ya yo pienso o no sé, o calculo que esto va a ser así. Pero tú dices, pienso, calculo que puede ser así, pero sin una base. Sí, pues, o sea, todos esos números tienen que ir como justificados, ¿cierto? O sea, no puedo inventar un número. No. O sea, tú puedes decir, creo que esto va a ser así, ¿por qué? Ya. Porque en base a este estudio, o a esta información, o a este análisis, o a esto que está ocurriendo, yo proyecto, estimo, tú haces una predicción. Ah, eso, no, pero no es lo mismo que un pronóstico, ¿por cierto? O sea, ¿O sí tiene mucho que ver? recuerda que el pronóstico nos sirve como base para poder presupuestar. Ah, ya, eso. Y en el pronóstico que hacemos, en general, si es un buen pronóstico, lo vamos a basar en información histórica, en datos del mercado, vamos a hacer nuestras propias proyecciones, nuestras curvas de las ventas de acuerdo al pronóstico. O sea, no es solo como decir, a ver,
creo que el próximo año la economía va a mejorar. ¿Cuál es la base de eso? Tiene que haber un documento, un estudio que te diga que efectivamente va a mejorar, en qué tasa a lo mejor podría mejorar. A lo mejor tú me dices, mira, es que los créditos y los préstamos van a ser dados en una tasa menor debido a esto, pero todo tiene que tener un fundamento detrás. Y el pronóstico, como te decía, vimos que era el insumo para realizar presupuestos, pero para hacer ese pronóstico necesito tener un estudio bien justificado. ¿Por qué crees que va a tener ese comportamiento? ¿Por qué crees tú que va a ocurrir eso? Lo mismo, por ejemplo, si tomas la decisión y dices, voy a cerrar la oficina número 5. Si tú dices, voy a cerrar la oficina número 5, ¿qué es lo primero que te podría preguntar tu jefe? ¿Por qué la va a cerrar? ¿Por qué, cierto? Sí. Y tú, para poder decir por qué, necesitas presentar evidencia. Donde digas, por ejemplo, mira, de acuerdo a las ventas de esta oficina, aquí te muestro una gráfica donde se ve que ha disminuido. Te puedo mostrar otra gráfica, otra información que indique que los gastos han aumentado. Si te muestro el balance de esa oficina, vamos a pérdida desde hace, no sé, 6 meses. No hemos repuntado. Entonces tú puedes mostrar toda esa evidencia, pero ahí presentas gráficos, presentas datos, presentas información, presentas análisis. Entonces esa es la idea, que lo que tú estés presupuestando tenga un fundamento muy justificado detrás. O en algo simple, como lo que hablábamos delante, cuando me preguntaba el compañero el tema de los arriendos. Si tomo los arriendos del año anterior, no tengo ningún cambio como abrir oficina, cerrar oficina, etcétera, y pongo un colchón, un margen adicional al presupuesto. Ese margen, como si yo si es un 5, un 10, un 15%. También tengo que justificarlo. Podría decir, por ejemplo, un 5%. ¿Y por qué? Porque se estima, de acuerdo a información, no sé, del Banco Central, que el próximo año el IPC va a aumentar en un 5%. Y por lo tanto, entonces, voy a aplicar el aumento del IPC del próximo año. Pero todo tiene que ir con un fundamento detrás. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Cuál es la función del contralor, en el control del presupuesto? Es el que coordina, el que inicia el proceso en general, el que consolida el presupuesto, lo presenta también para su revisión, aprobación, es el apoyo también para los responsables de cada unidad, para alinear también a las unidades, para asegurar la congruencia, entrega las plantillas también. Finalmente es el que dirige, coordina todo el proceso, para que el proceso salga en el tiempo adecuado, surja de forma exitosa, que todos entiendan lo mismo y que todos estén siguiendo los mismos objetivos. Como entrega las planillas, también debe proporcionar información para que éstas se completen de manera correcta, indicando cuáles son, por ejemplo, los objetivos que el plan estratégico incorpora para el ejercicio, el instructivo para que llenen completamente las planillas, para que llenen correctamente las planillas. Debe informar también cuándo deben estar los presupuestos para revisión. Por lo tanto, notifica lo que es el calendario
con todos los pasos del proceso. Debe también, con cada responsable, consensuar el presupuesto. Debe analizar qué tan idóneas son las previsiones, lo que hablábamos. Tener esta previsión, esta idea de lo que va a ocurrir. Ahora, ¿por qué? ¿Está bien fundamentado? ¿Está acorde con el presupuesto global? También debe informar si es que hay diferencias respecto a lo previsto en el plan estratégico y con el fin de que se aprueben si es que efectivamente las nuevas previsiones son válidas. Eso en cuanto a presupuesto. Ahora vamos a ver también lo que son los precios de transferencia. Eso lo vamos a ver en lo que queda de la clase de hoy y ya continuamos con otra materia en la clase del próximo lunes. ¿Cuáles son los objetivos de los precios de transferencia? Habíamos hablado que estos son importantes, sobre todo en empresas donde comparten actividades en lo que es el desarrollo de los productos. Por lo tanto, lo que hacen es compartir los ingresos cuando este producto se venda. Y el precio de transferencia entonces sería la forma de repartir este ingreso dentro de las unidades que participan de la elaboración y el desarrollo de los productos. Entonces, lo que hace el precio de transferencia es proporcionar a cada unidad de negocio la información para determinar bien cuáles van a ser los costos y los ingresos de la compañía, para encontrar este equilibrio. También debe estar diseñado para que aumenten las utilidades de la unidad de negocio y de la compañía en su conjunto. Puede servir también como una forma de medir el desempeño económico de la unidad de negocio de forma individual. Y otro objetivo es que sea simple y fácil de entender y también de administrar. Cuando tenemos una organización que tiene varios centros de responsabilidad, vamos a ver también cuáles son todos los centros de responsabilidad que tienen las organizaciones. Hay centros de ingresos, de gastos, de inversión. Entonces tenemos varios centros de responsabilidad. Y cuando tenemos varios centros de responsabilidad, puede ser que se lleven a cabo operaciones entre ellos. Entonces, dependiendo del tipo de la estructura de la empresa, de la actividad que desarrolle y de la actividad que se lleva a cabo en cada unidad, vamos a tener una mayor o una menor relación entre los centros. En la figura, por ejemplo, estamos viendo un nivel relacional mínimo entre los centros, donde tenemos entonces acá un tipo de estructura donde cada una de las divisiones tiene relación con una central, que es lo que hablamos, la matriz, también le hemos llamado anteriormente, o la casa central, o el corporativo también le llaman en las empresas. Entonces tienen esta relación con la central, pero son autónomas entre ellas. No tienen relación entre ellas como pueden ver en la figura. ¿Qué casos serían estos, por ejemplo? Tenemos que la central, o la sucursal, el corporativo, la matriz, le entrega fondos a estos centros o divisiones y le
otorga también, además de los fondos, servicios de apoyo a todas ellas, como la administración, la contabilidad, recursos humanos, finanzas. Y controla también la operación que hay entre las divisiones. Y las divisiones lo que hacen es entregar la información a la central para que pueda controlar la operación de mejor forma, para que pueda ver la evolución y el desempeño que se está cumpliendo o no, pero gestionan de forma autónoma su servicio y su producto, dependiendo solo de la central en lo que hablábamos, en actividades que tienen más que nada que ver con recursos financieros, con recursos de apoyo, pero ellas funcionan de forma independiente, que es como el ejemplo de lo que habíamos visto con los conglomerados. Y tenemos otra forma de relacionarse, una estructura empresarial distinta, donde ahí tenemos un nivel relacional amplio entre las delegaciones o divisiones, donde acá tenemos que además de la relación con la central, hay relaciones entre las divisiones. Se relacionan entre ellas. ¿Qué transacciones tendríamos en este caso? ¿Cuál sería la forma de operar? En el caso de la central, sería lo mismo que en el caso cuando tenemos un nivel relacional mínimo. Entrega recursos financieros, entrega fondos, dinero, y ofrece entonces servicios como administración, recursos humanos, finanzas, etc. Y también controla la operación de las divisiones. La diferencia es que las divisiones, además de proporcionar la información a la central, realizan sus operaciones propias de comercialización, servicio y producción, pero también intercambian servicios, productos o fondos entre las otras divisiones. Un ejemplo de esto podría ser las empresas que fabrican un producto, pero que dentro de la empresa hay divisiones que participan en parte del proceso de producción. ¿Se imaginan qué empresa podría ser un ejemplo de esto? Las diversificadas relacionadas. ¿Y un ejemplo más específico? ¿Como una empresa? Sí. Watt, que era que tenía como empresas que se ayudaban entre sí, po. Por ejemplo, los canales de distribución o de producción. Sí, y el caso específicamente de lo que está mencionado acá en la lámina, que es un producto, pero que la empresa está dividida en unidades que van trabajando en el mismo producto, pero que una es el insumo de la otra. Puede ser las empresas que de la madera, por ejemplo. Coca-Cola, quizás. A ver, detalle un poco más por qué podría ser la de la madera o Coca-Cola. Por favor. Porque, por ejemplo, Coca-Cola tienen solo un producto, pero tienen muchos centros o sea, divisiones, o sea, se dividen en todo el país y yo creo que se ayudan entre sí, po. Sí, efectivamente. Sí, pues se ayudan. Tienes razón cuando dices son las empresas diversificadas relacionadas, que tienen aspectos comunes, distribución, marketing. Lo que yo estoy preguntando es, por ejemplo, el caso del cobre. Tenemos un producto que es el cobre, pero el cobre, por ejemplo, Codelco, dentro de su estructura, tiene un área de exfoliación, un área de refinería, antes de eso un área de extracción, donde el área de extracción
le tiene que entregar su producción a la etapa siguiente, que por ejemplo es exfoliación. Después de esa etapa, esa unidad le tiene que entregar el producto que elaboró a la siguiente etapa, que sería refinería, por ejemplo. A eso me refería con otro tipo de ejemplo de empresa. Está bien lo que tú me dijiste? Entonces serían empresas que trabajen más con materia prima, quizás, ¿no? Por ejemplo, la madera igual sería como un ejemplo, ¿no? Claro, la madera va bien orientada a lo que te comentaba. Hay una etapa como de extracción, de plantación, de extracción, de corte. Sí, Entonces, tenemos un proceso productivo donde va pasando por etapas para llegar al producto final, ¿cierto? Entonces, también hay empresas que pueden considerar que esas etapas son divisiones distintas, donde la etapa anterior le va entregando a la etapa siguiente la materia prima, y así sucesivamente, hasta la venta del producto. A eso se refiere esta parte del párrafo de la lámina. ¿Qué ocurre entonces? Que un centro de responsabilidad, una división, va a realizar un servicio a cuenta de otro centro, de otra división. Por lo tanto, lo que pasa es que se destinan recursos de esa división, de esa unidad, a la otra en desmedro de los trabajos que podría realizar esa unidad por sí misma. Y por lo tanto podría obtener una mayor rentabilidad. Por eso se fija un precio. Por eso se fijan los precios de transferencia. Con el fin entonces de que los trabajos que se realicen en cada uno de los centros se hagan de forma más eficiente. ¿Y de qué se trata? Se tratan principalmente de compensar al centro que realice un servicio o fabrique un producto para otro centro. Entonces el precio de transferencia lo que hace es generar un ingreso al centro que presta el servicio y un gasto al centro que lo consume o a la división, centro o división o unidad. Pero como esto es entre unidades y una realiza un gasto y la otra tiene un ingreso, si vemos el global de la empresa, tenemos que el resultado es cero. Ahí es neutro, ¿no? Para la empresa es transparente porque es un manejo de platas entre las divisiones y entre las unidades de la empresa. Hay casos en el cual definir un precio de transferencia no es fácil y sobre todo en aquellos casos donde participan áreas como recursos humanos, por ejemplo, el departamento legal, donde es difícil identificar cuáles son los servicios que estas áreas destinan a cada una de las unidades, a cada uno de los centros, a cada una de las divisiones. Es mucho más claro cuando se puede identificar cuál es el servicio o los servicios prestados y cuál es el precio de mercado que tiene cada uno. Se pueden aplicar diferentes tipos de precio de transferencia. ¿Cuáles son, por ejemplo? El costo del producto, pudiendo ser el costo variable o el costo total, o el costo fijo más el costo variable, el costo total más un margen de beneficio, el precio de mercado, un precio político que es fijado por la dirección de la empresa en base a las propiedades que la empresa tiene. ¿Cuándo se utiliza el precio político? Cuando no es fácil determinar el precio de mercado. O cuando la empresa toma la decisión de potenciar a un centro más que a otros, o a una división más que a otras. Determinar entonces el precio de transferencia
No es fácil debido a que hay que contemplar al conjunto de la organización y también a los intereses que cada una de las unidades de las divisiones de la organización tiene. Porque la unidad que compra va a buscar el precio más bajo y la unidad que vende un precio que le dé mayor beneficio a su unidad. Por lo tanto, cuando se implementa el precio de transferencia debe haber un análisis bien exhaustivo, bien reflexivo, de la razón de por qué se está implementando para poder valorar bien los intereses que son contrapuestos en cada una de estas unidades. Y también tener claro el resultado global de la organización. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro los precios de transferencia. Una empresa opera con 2 fábricas que funcionan como centros de beneficio. Es decir, que les reportan ingresos, que pueden realizar ventas de su producción y por lo tanto tienen beneficio. La fábrica X fabrica un producto que vende a la fábrica Y, para que éste lo transforme y lo venda al exterior. Entonces ahí tenemos el caso que hablábamos de una unidad, le provee de su producción a la otra unidad, esa unidad la utiliza como insumo para potenciar ese producto y luego lo vende. A fin de calcular el precio óptimo de venta, se analiza qué margen de contribución mínimo, es decir, precio de venta menos costos variables, debería aportar cada centro para cubrir los costos fijos y se evalúa el impacto en la cuenta de resultados. Se trata de un producto sensible al precio, por lo que habrá mayor demanda cuanto menor sea el precio. Para ello se calculan los ingresos y gastos asociados, estableciendo un precio final de venta unitario al público acorde con 2 escenarios. Uno a 1,7 euros y otro a 1,5 euros. Aplicando entonces estos precios de venta, se tiene lo siguiente. Para el total de la empresa, si se venden 1 millón de unidades, va entonces a tener, perdón, voy a partir al revés. Para un precio de venta unitario de 1,7, como es sensible al precio del producto, la empresa va a vender 1 millón de unidades y por lo tanto sus ingresos de 1.700.000. Cuando vende el producto a 1,5, el total de unidades vendidas asciende a 1,4 millones. Por lo tanto, los ingresos también suben a 2.100.000, porque recuerden que decía que era sensible al precio la venta del producto. Los costos para la empresa, de acuerdo a cada una de las unidades vendidas, es de 1.400.000 y 1.760.000. Los costos fijos de 500.000, en ambos casos, porque son costos fijos, y los costos variables, 900.000 en el caso que se vendan 1 millón de unidades y 1.260.000 si se venden 1.400.000, lo cual da un costo variable unitario de 0,9. Con un resultado entonces de 300.000 si se vende 1 millón de unidades y de 340.000 si se vende 1.400.000. Ya, eso, vamos a partir con esa información. Eso es el total de la empresa. Ahora, si vemos la distribución de los costos agrupados entonces para cada una de las fábricas según los mismos supuestos de ventas, vamos a ver entonces cómo se diferencian los costos fijos y los costos variables para cada fábrica. Tenemos entonces el escenario, tanto para la fábrica X como para la fábrica Y, de una venta de 1 millón de unidades, y tenemos entonces las últimas 3 columnas con el caso de que se vendan 1.400.000 unidades. Para la fábrica X, los costos serían de 550.000 y para la fábrica Y de 850.000. Dando entonces el total de 1.400.000 que veíamos que era el total de la empresa. Los costos fijos se distribuyen en 150.000 para la fábrica X y 350.000 para la fábrica Y. Costos variables 400.000 para la fábrica X, 500.000 para la fábrica Y. Costo fijo unitario 0,15 para la fábrica X, 0,35 para la fábrica Y.
Costo variable unitario 0,4 para la fábrica X, 0,5 para la fábrica Y, y ahí nos da el total de 0,9. Y el costo total unitario sería entonces la suma del costo variable unitario más el costo fijo unitario, 0,55 para la fábrica X, 0,85 para la fábrica Y, y es lo mismo en el caso de que aumenten a 1.400.000 unidades, también se hace el mismo análisis y la misma distribución. Ya, todavía no hemos llegado a los precios de transferencia. Estamos viendo cómo se distribuyen en el caso de cada uno de los valores. Entonces ahora ya vamos a comenzar a ver cuáles son las alternativas para poder realizar el precio de transferencia. Como en la fábrica Y, se necesita para su producción unidades de la fábrica X, como existe esta relación, la fábrica X le tiene que proporcionar materia prima y insumos a la fábrica Y, vamos a establecer un precio de transferencia entonces entre ambas. Entonces vamos a ver cuáles son las posibles discrepancias que pueden surgir al momento de establecer este precio de transferencia. Calculamos entonces cuáles son los ingresos y los costos de cada fábrica y cuál sería entonces el beneficio obtenido para cada uno de los centros. ¿Qué podemos ver entonces en la figura, en la imagen? El precio de transferencia que aplicamos entonces en la alternativa 1 es el equivalente al costo unitario variable más un pequeño margen para que la división X presente beneficio. Por tanto, el precio de venta unitario que se establece es de 0,6, que se puede ver aquí. Y ese precio de venta sería entonces, yo fábrica Y, por cada una de las unidades que tú me vendas, es decir, por este 1.000.000 de unidades, te voy a pagar 0,6. Por lo tanto, el ingreso que va a recibir la fábrica X es de 600.000, 0,6 por 1.000.000. ¿Ya? ¿Por qué 0,6? Porque, como dice, está cubriendo el costo unitario variable más un margen. Y de acuerdo a lo que vimos, el costo total unitario de 0,55. Entonces tenemos un 0,05 de margen para que tenga entonces beneficio en la fábrica X. Entonces sería el precio de transferencia aplicado menos el costo unitario variable menos el costo unitario fijo equivalente a estos 0,05. Y esto entonces le da a la fábrica X un resultado de 50.000 euros, un beneficio de 50.000 euros si produce 1.000.000 de unidades y de 130.000 si produce 1.400.000 unidades para la fábrica Y. Entonces la fábrica Y compró este 1.000.000 de unidades por 600.000 euros, eso fue lo que le pagó, y por lo tanto el costo fijo de la fábrica Y se va a mantener constante en 350.000. Pero los costos variables van a ascender a 1,1 millones. ¿Por qué? Porque teníamos los 500.000 asociados a procesar este 1.000.000 de productos, a transformar este 1.000.000 de productos, más la compra de existencias iniciales a la fábrica X por los 600.000 euros. Por eso tenemos 1.100.000. Y además, 210.000 correspondientes a la producción de 1,4 millones de unidades. Como se puede ver, los costos variables de la división Y difieren más de los datos iniciales porque lo que está haciendo es tener los costos variables unitarios de la transformación del producto, que es la actividad propia de la fábrica Y, más la compra que realiza a la fábrica X para obtener el producto que desea transformar. Se puede ver, sí, que ambas tienen resultados positivos,
resultado final es positivo, de 300.000 euros para la compañía, si se fabrican 1.000.000, y de 340.000 a favor de la compañía también, si se fabrica 1.400.000. Entonces ahí tenemos aplicado un precio de transferencia, como les decía, que lo que se encarga es de pagarle los costos unitarios a la fábrica X para que tenga algún beneficio y producir entonces la fábrica Y en base a lo comprado a la fábrica X en ese valor. Ahora, puede ser que la persona responsable de la fábrica Y quiera negociar un precio de transferencia menor, porque considera que no tienen por qué pagarle un margen adicional y tampoco pagarle los costos fijos a la fábrica X. Por lo tanto, el precio de transferencia que ellos sugieren cubre los costos unitarios variables y son los costos unitarios variables, perdón, no los costos fijos de la división X. ¿Por qué? Porque la fábrica Y puede fundamentar que todo el esfuerzo comercial para vender el producto lo realizan ellos y que por lo tanto los costos fijos de la fábrica X serían una pérdida para la organización y por lo tanto debe asumirlo la misma fábrica. También puede ser que la persona responsable de la fábrica X no esté de acuerdo porque si baja el precio de 0,6 a 0,4, va a incurrir en pérdidas dentro de su división. Ahora, si tomamos este ejemplo y aplicamos un precio de transferencia equivalente únicamente a cubrir los costos variables de la división X, por lo tanto, ahora el precio de venta unitario es 0,4, podemos ver entonces en la imagen cuál es el efecto de aplicar este valor, donde los costos variables de la división Y cambian respecto a los datos iniciales, porque también está soportando los costos variables unitarios de transformar el producto, lo que realiza la división Y, más la compra que realiza la división X, también para contar con el producto que tiene que transformar y que tiene que trabajar. El resultado global, como vemos, es transparente para la organización. Sigue teniendo 300.000 de ingreso en el caso de fabricar 1.000.000 y 340.000 en el caso de fabricar 1.400.000. Pero lo que sí vemos es que tenemos un efecto sobre la fábrica X, donde ahí vemos que vender su producto a la fábrica Y en 0,4 euros le proporciona una pérdida. Pasa entonces de tener un beneficio de 50.000 euros a tener pérdida de 150.000 euros para los dos niveles de actividad. Y estas pérdidas que representan los costos fijos que no le están siendo pagados entonces por la fábrica Y. Y al revés, la fábrica Y pasó entonces de presentar un beneficio de 250.000 euros a 450.000 euros, porque ya no compra las unidades a 600.000, sino que la está comprando a un precio menor, a 400.000. Y eso reduce entonces sus costos variables. Ese es el efecto de fijar estos valores distintos a los precios de transferencia, pero como pueden ver es una negociación que existe entre las áreas, entre las divisiones. Y también podría ser una decisión a nivel directivo. Entonces, con los resultados que vimos tanto en la alternativa 1 como en la alternativa 2, podemos ver que hay intereses que son dispares entre las unidades, que son distintos. Y esos son los que hay que resolver y que hay que acordar. Una forma podría ser considerar a la fábrica X como un centro de costos más que un centro de beneficios, porque tiene un único cliente, en este caso, que es la fábrica Y. Por lo tanto, siempre está cayendo, no está realizando ventas, no tiene un ingreso directo, sino que tiene un único cliente, que es la fábrica Y, y por lo tanto, esta fábrica les puede fijar los precios. Si se
establece la fábrica X como un centro de costos, más que como un centro de ingresos, su objetivo más que nada va a ser el control de costos. Esa es la garantía o esa es la ventaja. Que controle los costos, que mantenga la calidad, y el encargado de la fábrica Y se va a centrar más que nada en obtener el beneficio a través de la venta. Ahora, en este caso vimos un ejemplo que es un poco más sencillo porque la fábrica X trabaja exclusivamente para la fábrica Y. Pero ¿qué pasa? Que también hay unidades o divisiones que no solo le venden a la fábrica dentro de la compañía, sino que también pueden vender al exterior. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué consecuencias trae? Que puede producir un conflicto de intereses, porque puede ser que a la fábrica X, por ejemplo, le convenga mucho más vender fuera de la empresa que venderle a la fábrica Y dentro de la propia empresa, porque es mucho más rentable vender en el mercado. La imagen entonces que tenemos acá nos muestra este efecto, tanto global como para la organización y para cada fábrica, en el caso entonces de que la fábrica X vendiese sus productos, además del 1.000.000 de unidades a la fábrica Y, venda unas 400.000 unidades adicionales a terceros. Si, por ejemplo, en este caso, como la fábrica X vende a terceros y a la fábrica Y puede obtener más injerencia sobre el precio que cobra y, por ejemplo, decide vender a 0,6 euros, donde le factura 1.000.000 a la fábrica Y y le vende 400.000 a clientes externos. Entonces, de esta forma lo que hace es que tiene un beneficio final de 130.000 euros y la fábrica Y vende entonces al precio más alto posible, a 1,7 euros, teniendo un beneficio de 250.000, como lo tenía, por ejemplo, en la alternativa 1. Si lo vemos de forma global, ¿qué consigue la compañía? Aumenta el beneficio, porque tiene un resultado de 380.000 euros, que es superior a los 340.000 que tenía en la alternativa anterior. Por lo tanto, lo que se ve acá es que, como decíamos al principio cuando hablábamos de precio de transferencia, hay que intentar mantener este equilibrio, este precio de transferencia que equilibre entonces los intereses de cada división y también vele por el resultado global que tiene la empresa. Eso sería un ejemplo de precio de transferencia, de más o menos cómo se aplica para que les quede un poco más claro cuando hablábamos de precio de transferencia a qué se refiere y cuáles son las disyuntivas y las dificultades con las que se encuentran las empresas para poder definir estos precios. ¿Alguna duda o consulta? Con esto terminamos la materia por la clase de hoy. Así que no sé si tienen alguna observación, algo que comentar antes de terminar la clase. Ah, sí, yo le iba a preguntar, profe, ¿hay algún libro donde salga esta? O sea, yo vi un libro que era la primera lectura obligatoria, pero ¿hay otro donde salgan los presupuestos y esas cosas o no? Porque no lo encontré en ese libro. No, no lo saqué de ese libro porque encontré que faltaba información. Este es un libro que tengo yo aparte, como apoyo a las clases. Ah, ya. Pero el precio de transferencia sí sale en el sistema de control de gestión. Sale más enredado, tampoco lo saqué de ahí. Ah, ya. Porque encontré que, bueno, el precio de transferencia, mi idea era que viéramos esto, no mucho más, Ah, con ya. un ejemplo para que le quedara un poco más claro dentro de lo, porque me imagino que lo vieron, igual se complicaron y se enredaron un poco, pero véanlo con paciencia y se van a dar cuenta que les va a quedar más claro. Pero en el libro de geografía básico encontré que estaba más enredado.
no había un ejemplo tampoco, entonces yo lo saqué también de otro libro. Ah, ya, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Profesora, yo llegué 5 minutos tarde, ¿podría ponerme presente, por favor? ¿Quién es yo? ¿Enrique? Enrique Astauroga. Cuando lleguen 5 minutos tarde, chiquillos, me mandan un mensaje por el chat, porfa. Ya, Entonces así yo, si no veo el chat al tiro, lo veo cuando terminemos la clase y los ingreso. sí, que no quería molestarla cuando estaba hablando. Es que el chat ni siquiera lo veo cuando estoy hablando, Enrique. De hecho, les digo, si me mandan chat no veo si me hablaron. No sé por qué el Teams ahora no me marca, antes marcaba como un globito. Entonces, lo digo no solo por ti, porque a lo mejor hay más compañeros que llegan 5 minutos más tarde y 5 minutos en realidad no hay problema, casi dentro de la hora. Así que para que los demás, cuando les pase lo mismo, me dejan un mensaje, profe, llegué, me puede considerar en la lista, y así, cuando terminemos la clase, yo lo reviso y lo ingresamos. ¿Les parece? Solo para que nos ordenemos. Ya, muchas gracias. Chao. Ya, y chao. Ya, chiquillos, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Ya no recuerdo ni siquiera qué día es el lunes. Después de Fiestas Patrias. Creo que es 20, ¿no?